Hola chicas, hola chicos, seguimos haciendo otro vídeo de funciones de segundo de bachillerato de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio B4 de la selectividad de Andalucía de junio del año 2020. El ejercicio decía así: en el apartado A, calcule la derivada de las siguientes funciones y nos daban una función f de x igual a menos 5 más x cuadrado todo al cuadrado por e elevado a 3x y g de x logaritmo neperiano de x cubo menos 5x dividido todo entre 1 menos x cuadrado. Y el apartado B es algo que no tiene nada que ver con el apartado A. Nos pedía que calculásemos el área del recinto acotado por la gráfica de h de x, donde h de x es menos x cuadrado más 2x más 3, y el eje de abscisas. Para hacer el apartado A, os he dejado aquí en este recuadro las reglas de derivación que vamos a necesitar para resolver tanto la derivada de f de x, que es un producto, como la derivada de g de x, que es un cociente. Aquí os he dejado la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la derivada de una función elevado a un número, que es la que tenemos aquí, la derivada de e elevado a una función, para esta, y la derivada del logaritmo neperiano de una función. Las tenéis aquí, por si hay alguna duda y las tenemos que recordar. La primera derivada es un producto, ya sabemos que es la derivada del primer factor por el otro factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Bien, como este primer factor es una función elevado a un número, pues 2 por la función elevado a 2 menos 1, que es 1 por la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis, que es la función. La derivada de menos 5 más x cuadrado es 2x, lo tenemos aquí. Y por e elevado a 3x, que es el otro factor. Más este factor sin derivar por la derivada de e elevado a 3x. La derivada de e elevado a 3x es e elevado a una función, es la derivada de la función, que es 3 por e elevado a dicha función, por e elevado a 3x. En este primer paso, la función ya está derivada. Lo que pasa es que se supone que tenemos que ordenarla. Lo único que podemos hacer aquí es sacar factor común, y sacando factor común en todo esto, en toda esta expresión que nos ha quedado antes, pues nos queda que f' de x es e elevado a 3x por menos 5 más x cuadrado. Abrimos un corchete, 3x cuadrado más 4x y menos 15. La segunda función que tenemos que derivar, g de x, como hemos dicho antes, es un cociente. Y la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y dividido entre el denominador al cuadrado. Como el numerador es el logaritmo neperiano de una función, aquí os he dejado que el logaritmo neperiano de una función es la función derivada dividido entre la función. Bueno, pues la derivada de x cubo menos 5x es 3x cuadrado menos 5 dividido entre x cubo menos 5x por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es menos 2x, y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, 1 menos x cuadrado, todo al cuadrado. En el apartado B nos pedían que calculásemos el área del recinto acotado por la gráfica de una función h de x menos x cuadrado más 2x más 3 y el eje de abscisas. Recordad que el eje de abscisas es el eje x, que es y igual a 0. Bueno, pues en primer lugar calculamos los puntos de corte de las dos funciones. H de x es tanto, el eje de abscisa, como hemos dicho antes, es y igual a 0, igualando las dos funciones, menos x cuadrado más 2x más 3 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado que resolvemos sin ningún problema. Y esto nos da dos valores, que son x igual a menos 1 y x igual a 3. El área del recinto acotado por estas dos funciones será la integral entre menos 1 y 3, y tenemos que ver qué función queda por encima y qué función queda por debajo, para saber cómo las ponemos dentro de la integral. Pues bien, para ver qué función está por encima,
cogemos un valor comprendido entre lo que nos ha salido aquí, un valor entre menos 1 y 3, y lo sustituimos en las dos funciones y vemos cuál tiene mayor valor. Si hacemos h de 0, nos queda, sustituyendo la x por 0, nos queda que es 3, y de 0 evidentemente es 0 porque eso es una constante, y por lo tanto la función que está por encima será h de x, y al montar la integral para calcular el área, como hemos dicho antes, el área será la integral entre menos 1 y 3, estos son nuestros límites de integración, de h de x menos el eje de abscisa, es decir, la integral entre menos 1 y 3 de menos x cuadrado más 2x más 3 menos 0. Esto será igual a la integral entre menos 1 y 3 de menos x cuadrado más 2x más 3. Bueno, es una integral bastante facilita, pues esto nos queda menos x cubo partido por 3 más 2x cuadrado partido por 2 más 3x, todo esto entre menos 1 y 3. Como esto es una integral definida, no hay que poner constante y sabéis que esto es un valor, un número. ¿Cómo se calcula ese número? Bueno, pues se sustituye primero por el valor más grande, sustituimos en esta expresión, sustituimos la x por 3 y restamos la misma expresión, pero cambiando la x por menos 1. Aquí tenemos lo que nos sale, haciendo las cuentas, pues nos queda 32 tercios unidades cuadradas. Mucho cuidado con no poner la que hay que poner si no nos dan ningún tipo de, si no nos dan ningún tipo de unidad, pues nosotros ponemos unidades cuadradas.